Imagínate a Carlos, un joven lleno de vida y sueños, pero que, de un momento a otro, se encuentra atrapado en una profunda tristeza. Era un chico común, con una sonrisa que iluminaba a todos a su alrededor. Sin embargo, la vida le dio un golpe inesperado, perdió su trabajo, su relación amorosa terminó, y los problemas familiares lo asfixiaban. Poco a poco, la tristeza comenzó a invadir su corazón, haciéndole sentir como si estuviera en un pozo sin fondo. Carlos intentó todo para sentirse mejor. Salía con amigos, miraba películas, se distraía con redes sociales, pero nada funcionaba. Por las noches, cuando el mundo se apagaba y el silencio lo envolvía, la tristeza lo atrapaba nuevamente. Se sentía perdido, sin rumbo, y sobre todo, sin esperanza. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, pasó frente a un pequeño templo budista. La calma que irradiaba el lugar lo detuvo en seco. Algo en su interior, una pequeña chispa de curiosidad, lo hizo entrar. En el templo, el ambiente era sereno, con velas encendidas y el suave aroma a incienso en el aire. Sentado en un rincón, vio a un anciano monje, con una expresión de paz en su rostro. El monje lo miró y, como si pudiera ver a través de él, le dijo: «Joven, parece que tu corazón está cargado de tristeza. ¿Por qué no te sientas un momento y me cuentas lo que te preocupa?». Carlos, sin entender por qué, se sintió cómodo al hablar con el monje. Le contó todo lo que había pasado, todo lo que lo atormentaba. El monje escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Carlos terminó, simplemente le dijo: «La tristeza es como una tormenta en el océano. Aunque el mar esté agitado en la superficie, en las profundidades siempre reina la calma. ¿Has pensado en sumergirte en esas profundidades?». Carlos, intrigado, preguntó: «¿Qué quieres decir con eso? No entiendo». El monje sonrió y le respondió: «Lo que ves en la superficie de tu vida son los problemas, las emociones negativas, la tristeza. Pero en lo más profundo de tu ser, hay algo que no cambia, algo que no puede ser tocado por la tormenta. Eso es la sabiduría interior. Y es ahí donde puedes encontrar la paz que buscas». Carlos no sabía qué responder. Nunca había pensado en la vida de esa manera. ¿Sabiduría interior? ¿Paz en medio de la tormenta? Todo eso sonaba extraño, pero al mismo tiempo, despertó algo dentro de él. «¿Y cómo encuentro esa sabiduría?», preguntó Carlos, sintiendo una mezcla de curiosidad y desesperación. El monje se levantó con calma y, señalando un pequeño jardín zen al lado del templo, dijo: «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo». Carlos lo siguió, aún con muchas dudas, pero con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante. En el jardín, el monje se detuvo frente a una roca cubierta de musgo y dijo: «Esta roca ha estado aquí por siglos. Ha visto tormentas, días soleados, nevadas, pero nunca se ha movido. Así es la sabiduría. Firme y eterna, si sabes cómo encontrarla en tu interior. La vida siempre tendrá sus tormentas, pero tú puedes aprender a mantener la calma como esta roca». Carlos miró la roca, sintiendo que había algo más en esas palabras, algo que no entendía del todo pero que comenzaba a resonar en su corazón. No sabía cómo, pero sentía que este era el comienzo de un camino que lo llevaría a descubrir algo muy valioso. El monje se volvió hacia él y, con una sonrisa, le dijo: «Pero esta es solo una pequeña parte de lo que quiero mostrarte. Si estás dispuesto a aprender, hay mucho más que puedes descubrir sobre ti mismo y sobre cómo superar la tristeza». Carlos, aunque aún lleno de dudas, sintió que por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Podría ser que realmente hubiera un poder oculto dentro de él capaz de calmar la tormenta que lo azotaba. Decidido a averiguarlo, aceptó seguir aprendiendo del monje. Y así, sin saber lo que le esperaba, Carlos dio el primer paso en un viaje que lo llevaría a descubrir el verdadero poder de la sabiduría budista para superar la tristeza y encontrar la paz interior. Pero esto es solo el comienzo. Lo que Carlos no sabe es que el camino hacia esa sabiduría no será fácil, y las lecciones que aprenderá cambiarán su vida para siempre. Después de su primer encuentro con el monje, Carlos comenzó a visitar el templo regularmente. Aunque todavía se sentía abrumado por la tristeza, algo dentro de él había cambiado. La curiosidad por entender las palabras del monje lo impulsaba a seguir adelante. Sentía que tal vez, solo tal vez, había encontrado un rayo de esperanza. Un día, el monje le dijo: «Carlos, la sabiduría no se encuentra en un solo lugar, ni se alcanza en un solo momento.
Es un camino que debes recorrer con paciencia y determinación. Para comenzar, quiero que te concentres en entender una verdad simple pero poderosa: la vida es cambio, y el cambio es inevitable. Carlos escuchó atentamente, aunque no estaba seguro de lo que el monje quería decir. ¿A qué te refieres con que la vida es cambio?, preguntó, tratando de entender cómo eso lo ayudaría a superar su tristeza. El monje, con su habitual calma, respondió: la causa de tu tristeza radica en que te aferras a lo que ya no es. Te duele lo que has perdido, pero te olvidas de que la vida, por su propia naturaleza, está en constante cambio. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Aprender a aceptar el cambio es el primer paso para liberarte del sufrimiento. Carlos reflexionó sobre estas palabras. Recordó cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo: el trabajo que amaba, la relación que pensaba que duraría para siempre, todo había desaparecido. Pero nunca había considerado que tal vez estos cambios eran parte natural de la vida, algo que debía aceptar en lugar de resistir. El monje continuó: en el budismo, hay una enseñanza conocida como anicca, que significa impermanencia. Todo en este mundo, desde las montañas más grandes hasta los sentimientos más profundos, está destinado a cambiar. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no tiene sentido aferrarte al pasado ni temer el futuro. El secreto está en vivir en el presente, aceptar lo que es ahora, y estar en paz con ello. Carlos sintió una mezcla de alivio y desafío. Por un lado, la idea de que no debía aferrarse al pasado le parecía liberadora, pero por otro, no podía evitar sentir miedo ante el pensamiento de que todo era tan incierto. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de tanta incertidumbre?, preguntó. El monje sonrió y respondió: no es fácil, pero hay un camino. Quiero que empieces por algo muy sencillo. Cada día, dedica unos minutos a sentarte en silencio, respirando profundamente, y simplemente observa tus pensamientos. No los juzgues, no los retengas. Solo obsérvalos como si estuvieras viendo las nubes pasar por el cielo. Esto es una forma de meditación, y te ayudará a entender la naturaleza de tu mente. Carlos asintió, dispuesto a intentarlo. Aunque la meditación sonaba sencilla, no estaba seguro de cómo podría ayudarlo a superar su tristeza. Pero estaba dispuesto a intentarlo, si eso significaba acercarse a la paz que tanto anhelaba. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a practicar la meditación como el monje le había enseñado. Al principio, le resultaba difícil. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos dolorosos, miedo sobre el futuro. Pero poco a poco, empezó a notar algo interesante: cuanto más observaba sus pensamientos sin aferrarse a ellos, más fácil le resultaba dejarlos ir. Era como si, al no resistirlos, los pensamientos perdieran poder sobre él. Una tarde, después de una de sus sesiones de meditación, Carlos sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque los problemas de su vida no habían desaparecido, se dio cuenta de que ya no le pesaban tanto. Empezaba a entender lo que el monje le había dicho: los pensamientos y emociones eran como nubes, que pasaban y cambiaban, pero en el fondo, su ser seguía ahí, intacto y en paz. Decidido a profundizar más en esta experiencia, Carlos volvió al templo. El monje lo recibió con una sonrisa, como si supiera que Carlos había dado un paso importante en su camino. Hoy quiero hablarte sobre otro aspecto de la sabiduría budista que te ayudará a seguir adelante, le dijo el monje. Carlos, sintiéndose más preparado y abierto que nunca, escuchó con atención. Estaba listo para aprender más sobre cómo la sabiduría budista podría ayudarlo a superar la tristeza que había dominado su vida durante tanto tiempo. Pero lo que el monje le iba a revelar ahora sería un desafío aún mayor, una lección que pondría a prueba todo lo que Carlos había aprendido hasta ese momento. Carlos, con cada visita al templo, se sentía más conectado con las enseñanzas del monje. Cada palabra, cada consejo, parecía estar diseñado para guiarlo a través del laberinto de su tristeza. Sin embargo, aún había algo que lo inquietaba. A pesar de sus esfuerzos por aceptar la impermanencia y calmar su mente, una pregunta persistía en su mente: ¿por qué me ha sucedido todo esto? ¿Es simplemente mala suerte o hay algo más detrás? Un día, decidió expresar esta preocupación al monje. Siento que, aunque estoy empezando a encontrar paz, no puedo dejar de preguntarme por qué me pasó todo esto. ¿Hay alguna razón, alguna causa, para todo lo que he sufrido? El monje lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. Carlos, tu pregunta es muy profunda.
Lo que estás buscando es entender el concepto del karma. El karma es una ley fundamental en el budismo, que dice que cada acción tiene una consecuencia. Pero es importante no entenderlo de forma simplista. No se trata de castigo o recompensa, sino de un proceso natural de causa y efecto. Carlos frunció el ceño, aún un poco confuso. ¿Quieres decir que todo lo que me ha pasado es consecuencia de algo que hice antes? El monje asintió ligeramente. En cierto modo, sí, pero no de la manera en que podrías pensar. El karma no es inmediato, ni siempre obvio. Las acciones que realizamos, las decisiones que tomamos, y los pensamientos que cultivamos, crean patrones en nuestra vida. Esos patrones pueden atraer ciertas experiencias, tanto positivas como negativas. A veces, esos efectos se ven en esta vida, y otras veces, en vidas futuras, según las enseñanzas budistas. Carlos se quedó pensativo. Siempre había escuchado la palabra karma, pero nunca había considerado su verdadero significado. Entonces, lo que estoy viviendo ahora es consecuencia de algo que hice en el pasado. El monje lo miró con suavidad. No necesariamente de una manera directa. Lo que debes entender es que el karma no es una sentencia. Es un recordatorio de que somos responsables de nuestras propias vidas. Los desafíos y el sufrimiento que enfrentas ahora pueden ser una oportunidad para romper viejos patrones y crear nuevos. La clave está en cómo eliges responder a lo que te sucede. Esa es la verdadera enseñanza del karma, no es tanto sobre lo que te pasa, sino sobre lo que haces con lo que te pasa. Carlos sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. La idea de que tenía el poder de cambiar su destino, de romper el ciclo de sufrimiento, era al mismo tiempo liberadora y aterradora. ¿Y cómo puedo cambiar mi karma?, preguntó, con una nueva chispa de determinación en sus ojos. El monje le sonrió, como un maestro que ve que su alumno está listo para una lección más profunda. Primero, debes practicar la conciencia en cada momento. Ser consciente de tus pensamientos, palabras y acciones. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, tiene el potencial de sembrar una semilla de karma positivo o negativo. Luego, debes cultivar compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. El sufrimiento que has experimentado puede ser transformado en sabiduría y en una fuerza para hacer el bien. Carlos asintió, sintiendo que empezaba a comprender. Entonces, ¿puedo cambiar mi futuro cambiando lo que hago ahora? Exactamente, respondió el monje. Cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque no puedes cambiar el pasado, puedes influir en cómo afectará tu futuro. Y al hacerlo, también comienzas a sanar tu presente. Carlos se sintió más animado que nunca. Por primera vez, veía una luz al final del túnel. No estaba condenado a vivir atrapado en su tristeza, tenía el poder de transformar su vida, un paso a la vez. Hay algo más que quiero enseñarte, continuó el monje. El karma no solo se refiere a lo que haces, sino también a cómo lo haces. La intención detrás de tus acciones es igual de importante. Si actúas desde el amor y la compasión, el karma que creas será positivo, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Carlos se dio cuenta de que este era un desafío mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de cambiar sus acciones, sino de cambiar su corazón, de aprender a vivir con amor y compasión, incluso en medio del dolor. Pero también entendió que este era el camino que debía seguir si quería realmente superar la tristeza y encontrar la paz. El monje, viendo la determinación en los ojos de Carlos, dijo, el camino del karma no es fácil, pero es profundamente transformador. Si estás dispuesto a recorrerlo, te darás cuenta de que no solo sanarás tu propia vida, sino que también podrás traer luz a la vida de otros. Carlos sintió una profunda gratitud hacia el monje. Sabía que el viaje no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo ni desesperado. Estaba listo para aceptar la responsabilidad de su propio karma y comenzar a caminar por un nuevo sendero, uno que lo llevaría a una vida más plena y consciente. Pero justo cuando pensaba que había entendido todo, el monje lo miró con una expresión seria y dijo, hay una última lección que debes aprender, y es quizás la más importante de todas. Sin ella, todo lo que has aprendido hasta ahora no tendrá el efecto que deseas. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podría ser tan crucial? ¿Qué era lo que aún le faltaba comprender? Carlos estaba en vilo. Había aprendido sobre la impermanencia, sobre la meditación y sobre el karma, pero ahora el monje hablaba de una última lección,
una enseñanza que era esencial para completar su viaje hacia la paz interior. El monje lo miró con seriedad, pero también con una profunda compasión. Carlos, has aprendido mucho en este tiempo. Has comenzado a aceptar el cambio, a calmar tu mente, y a tomar responsabilidad por tu vida a través del karma. Pero hay algo que aún te ata al sufrimiento, algo que debes entender y practicar si realmente quieres liberarte de la tristeza, el desapego. Carlos frunció el ceño. Desapego. Pero pensé que ya estaba trabajando en dejar ir el pasado y aceptar las cosas como son. El monje asintió, reconociendo el esfuerzo de Carlos. Es cierto, has comenzado a dejar ir muchas cosas, pero el desapego va más allá. No se trata solo de soltar lo que te causa dolor, sino de aprender a vivir sin aferrarte a nada, ni siquiera a lo que amas. El verdadero desapego no significa no amar o no preocuparse, significa amar sin poseer, significa estar presente en cada momento sin miedo a perder lo que tienes. Carlos quedó en silencio, tratando de entender la profundidad de esas palabras. ¿Cómo es posible no aferrarse a lo que amas? ¿Cómo puedo vivir sin miedo a perder lo que es importante para mí? El monje respondió con suavidad, el desapego no significa indiferencia, sino una forma de amor más libre y puro. Cuando te aferras, creas un vínculo de dependencia que genera miedo, y ese miedo es lo que alimenta tu sufrimiento. Al practicar el desapego, empiezas a ver las cosas con claridad, todo en la vida es temporal, pero eso no significa que no puedas disfrutarlo y apreciarlo. Al contrario, cuando dejas de aferrarte, empiezas a vivir con gratitud, sabiendo que cada momento es único y precioso por sí mismo. Carlos sentía que esta lección era quizás la más difícil de todas. Había vivido toda su vida aferrándose a personas, a cosas, a ideas. El miedo a perder lo que tenía era lo que había generado gran parte de su tristeza. Pero ahora entendía que ese miedo no era necesario, que podía vivir sin él y aún así disfrutar de todo lo que la vida le ofrecía. El monje continuó, la clave del desapego es estar completamente presente. Cuando estás aquí y ahora, no te preocupas por lo que podría pasar mañana, ni te lamentas por lo que sucedió ayer. Estás en paz, porque sabes que todo lo que necesitas está en este momento. Al practicar el desapego, aprendes a dejar que la vida fluya sin resistirte a ella, confiando en que todo tiene su tiempo y lugar. Carlos sintió un gran alivio al escuchar esas palabras. Empezaba a ver el desapego no como una renuncia, sino como una forma de libertad. Comprendía que aferrarse al pasado o al futuro solo lo mantenía prisionero de su propia mente, mientras que el desapego le permitiría vivir con más ligereza y felicidad. El monje terminó diciendo, el desapego es el último paso en tu camino hacia la paz interior. Con él, dejas de depender de las circunstancias externas para ser feliz, y encuentras la fuente de tu bienestar dentro de ti mismo. Y cuando logres esto, descubrirás que la tristeza no tiene poder sobre ti. Porque, al final, la verdadera sabiduría budista no está en evitar el sufrimiento, sino en trascenderlo, en encontrar la paz en medio de cualquier tormenta. Carlos se sintió profundamente conmovido. Sabía que el camino hacia el desapego sería un desafío, pero también sabía que era la pieza que faltaba en su búsqueda de la paz interior. Con gratitud, agradeció al monje por todas las enseñanzas, sintiendo que estaba listo para enfrentar su vida con una nueva perspectiva. A medida que Carlos salía del templo, sintió una ligereza en su corazón. El viaje no había sido fácil, pero lo había transformado. Ahora, comprendía que la tristeza era solo una parte de la vida, una que podía superar con sabiduría, compasión y desapego. Mirando hacia el horizonte, Carlos respiró profundamente y se dijo a sí mismo, estoy listo para vivir plenamente, sin miedo, con amor y desapego. La vida es cambio, pero ahora sé que en medio de ese cambio, puedo encontrar paz. Conclusión. Y así concluye la historia de Carlos, un joven que, a través de las enseñanzas de la sabiduría budista, aprendió a superar la tristeza y a encontrar la paz interior. Recuerda, todos enfrentamos desafíos en la vida, pero con las herramientas adecuadas, podemos transformar el dolor en una fuente de fuerza y crecimiento. Si te ha gustado esta historia y sientes que también puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo, y compartirlo con aquellos que podrían necesitar un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos el poder de la sabiduría para transformar nuestras vidas. No pierdas la esperanza.